decía Salvador, vamos a ver este énfasis específico del profeta Nelson, del presidente Nelson, que tiene que ver con los convenios. No es el único, hay varios énfasis que él ha tratado y de alguna manera todos se relacionan. Y es parte de lo que quiero que veamos en estos minutos con un pequeño análisis que hicimos en este sentido. Entonces déjenme les comparto por aquí la pantalla. Para una presentación, ya encontré cómo. Todavía se me olvida de vez en cuando. Ahí ya estamos viendo, ¿verdad? Sí, nada más ponle en forma de presentación. Ahí está. Ok, este es un análisis, de hecho yo le puse análisis discursivo, pero en realidad el término correcto es análisis de discurso. Lo que pasa es que se me hizo muy obvio, ¿no? Muy redundante llamarlo análisis de discurso, porque es un análisis de discurso de los discursos del presidente Russell M. Nelson en el periodo 2018-2023, es decir, desde que fue llamado presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hasta la última conferencia que acabamos de tener hace un mes y medio o 2 meses más o menos. Entonces, este es un mapa de palabras o una nube de palabras, mejor dicho. No sé si estén muy familiarizados con lo que es una nube de palabras, pero los términos que aparecen aquí, si se fijan, aparecen en diferentes tamaños y con diferente intensidad de color. A mayor tamaño significa que hay una mayor frecuencia de esa palabra. En este caso, el análisis es de las palabras más comunes que utiliza el presidente Nelson o que ha utilizado en estos 5 años de discursos. Por ejemplo, ahí pueden ver, y yo creo que resulta bastante o nada sorprendente, ¿no? Que entre las principales palabras o las palabras más frecuentes o comunes se encuentren Dios, Señor y Jesucristo. Yo creo que eso es normal y lo vamos a encontrar en la mayoría de los discursos, no solo del presidente Nelson, sino de cualquier autoridad general. Pero luego ya empezamos a ver después de estas, que son las más frecuentes, otras palabras como templo, vida, mundo, después de esta convenios y fe. Y a partir de ahí una serie de palabras más, ¿no? Ahora, esto es solamente como una, no sé, un mapa visual para que nos dé una idea de cuáles son los términos o las palabras más comunes que utiliza, pero ya si nos vamos al detalle o de dónde sale esta imagen, vamos a la siguiente. Víctor, Bueno, si tengas una pregunta. Sí, antes de que continúes, a ver, en esta nube de palabras destacas varias, o bueno, las más recurrentes. ¿Cómo obtienes tú, qué herramientas utilizaste para extraer estas palabras y de dónde las sacaste? ¿Únicamente de los discursos de conferencia general o agregaste algo? Ok. Es únicamente los discursos de conferencia general desde abril del 2018 hasta abril del 2023. Es decir, en todas las conferencias generales donde ha estado el presidente Nelson como presidente de la iglesia. Entonces lo que hice fue extraer el texto de cada uno de estos discursos y después pasarlo por una herramienta de software que me permite extraer la frecuencia de palabras. Ahora, esta frecuencia de palabras, pues obviamente hay muchas palabras que a lo mejor se presentan más que estas que están aquí, sin embargo no son palabras relevantes, a lo mejor son artículos, ¿no? El, la, este o qué sé yo. Entonces hago primero esa discriminación para quitar palabras que no son relevantes y dejo las que sí tienen que ver con algún tema del evangelio, ¿no? O que son comunes pero dentro del lenguaje del evangelio. Y este es el resultado. Bueno, después de hacer ese proceso de sacar la frecuencia de palabras, utilizo un segundo software que es el que ya me permite crear esta nube de acuerdo a esa frecuencia que yo le estoy dando. Bien. Ahora, aquí, si observamos la pantalla, hoy el tema es un pueblo de convenios. Fíjense qué lugar ocupa convenios en el orden que nosotros estamos analizando, al menos el día de hoy, ¿no? También viene la palabra pueblo del lado izquierdo, como una de las que reiteradamente menciona el presidente Nelson. Ahora, hasta este punto, hermano Alvaradejo, ¿qué le dice lo que usted alcanza a ver en esta imagen? Pues está muy congruente con lo que él dice, porque Jesucristo es una de las, y Señor Jesucristo, y templo, y Dios son el centro de la nube, ¿no? Sí. Entonces ahí nos damos cuenta que él realmente está interesado en que sea el centro de la nube de nuestras ideas, porque tenemos nuestra nube, ¿no? Y no nos cobran por ella.
Entonces, en la nube de nuestro cerebro, así me imagino que debe estar nuestro cerebro. Carlos, ¿alguna acotación? Sí, yo no sé si Víctor lo eligió, si le puede dar esos parámetros a la solicitud del software, pero la imagen es amigable a los ojos, es decir, los colores, todo es amigable y es digerible, o sea, no me causa ruido, distorsión en la vista, y eso va en congruencia con las palabras, es decir, no noto palabras negativas, todas son palabras positivas. Habla de queridos, de amor, de positivo, de bendiciones, de senda, de pueblo, de ordenanzas, de padres, de jóvenes. Entonces, creo que a veces somos nosotros los que nos ponemos negativos, ¿verdad? y me incluyo como hombre natural, ¿verdad? Que trato siempre de ver a veces el vaso medio vacío, pero lo que veo me da, es bueno a la vista, es bueno a la vista y me da una sensación de positivismo, de que el Señor nos está dando de alguna otra manera los ingredientes necesarios para continuar en esta senda. Bien, yo quisiera mencionar también algo. Vean dónde está la palabra profeta abajo, casi en medio. Sí. Entonces, eso me habla mucho de que el profeta Russell M. Nelson está mucho menos interesado en hablar de él y su posición como líder y profeta que de Jesucristo como el centro. Entonces, habla mucho de su humildad y de que él sabe perfectamente el lugar que está ocupando dentro de este plan o el rol que él está desempeñando, ¿no? Él está logrando poner a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. Ahora, fíjate, Víctor. dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y ahora, si es una imagen de palabras, pues imagínense cuánto vale. Aquí solo quiero hacer algunos señalamientos. Una disculpa porque no tiene acentos, porque si yo le ponía acentos, el software no me funcionaba por estar diseñado para el idioma inglés. Por esa razón, no tenemos acentos y no tenemos mayúsculas, ¿no? En el caso de Jesucristo, debería estar escrito con la primera letra, la inicial mayúscula, en el caso de Dios también. Entonces, solamente una disculpa por eso, ¿no? No fue un error, sino que es la única forma que lo pude hacer. Ahora, me gustó mucho lo que dijo Carlos, ¿no? De que son términos positivos. Sí vamos a encontrar por ahí algunos digamos, no tan positivos, sin Como embargo, abuso. van a ser de menor frecuencia, lo que nos indica que presidente Nelson es un hombre muy positivo y se enfoca más realmente en lo que nos edifica y deja un poquito de lado lo que no nos edifica, porque por ahí podremos encontrar el término miopía, Satanás, abuso. Exacto. Entonces, hay algunas 3 o 4 palabras que él ha utilizado frecuentemente en sus discursos o que aparecen con cierta frecuencia, pero si vemos ni siquiera son de las principales y además son muy pocas, ¿no? Entonces, es una buena observación la que nos hace Carlos. Ahora, no sé si tengan algún comentario más de la imagen o paso, porque podemos decir, bueno, Señor y Jesucristo y templo y Dios es lo que más se utiliza, pero ¿cuántas veces, no? Entonces, eso es lo que tengo en la siguiente imagen. Te iba a preguntar eso, Víctor. La frecuencia, ¿cuál es? Aquí está, mira, del lado izquierdo, bueno, todas las tablas, lo quise poner en una sola imagen para no estar yendo de una a otra y tal vez no se alcanzan a ver mucho las tablas pequeñas, pero la que está del lado izquierdo, pues es la que contiene la mayor frecuencia. Ahí vemos a Dios con 123, Señor con 111, Jesucristo con 97. Y como yo decía, estas son las obvias, ¿no? Es la iglesia de Jesucristo, entonces estas tendrían que aparecer forzosamente con mucha frecuencia. Pero a partir de ahí se fijan, aparece templo con 87, fe con 84, vida, me llamó mucho la atención que aparezca la palabra vida con tanta frecuencia, y después de esta le siguen muy de cerca mundo y convenios, y luego poder espiritual. Ahora, hay algunas muy obvias, pero les digo, hay otras que sí me llamó la atención que aparecieran aquí, ¿no? Por ejemplo, ahora, utiliza este término 40 veces. Por ahí también utiliza la palabra hoy con un poco menos frecuencia, o no recuerdo si hoy y ahora me parece que no, sí aparece aquí con 19 en la segunda tabla, hoy. Es decir, si juntáramos estas dos, hoy y ahora, que en muchos contextos significan lo mismo, pues tendríamos cerca de 60
en repeticiones de este término, ¿no? Es decir, bastante a la par con convenios, con mundo. Entonces, resaltó mucho esta parte. Queridos, aparece 27. Él en todos sus discursos nos trata como queridos hermanos y hermanas. Por eso es que aparece este término. Y bueno, de ahí hasta 3, ¿no? Que es el mínimo de veces que aparece una de las palabras que incluí. Obviamente hay muchas otras que aparecen una sola vez o 2 veces, pero partí a partir de 3 coincidencias de esa palabra. No sé qué opinan. ¿Algo les sorprende? El énfasis de la hora, creo que, bueno, lo habíamos comentado cuando se habla de la segunda venida o preparar un pueblo para la segunda venida, usa mucho los términos ahora y hoy. Y Entonces, si te fijas, sí, tiempo también, tiempo tiene y el 24 tiempo, funciones. correcto. De hecho, en el capítulo, si no me equivoco, de esta serie, el 6º capítulo, hablamos del énfasis del tiempo. Entonces creo que este canal no ha estado muy perdido en cuanto a los énfasis que se ha hecho, ¿verdad? Y gracias a Dios que no estamos tan perdidos. Sumados los 3 nos dan un total de 85. Entre tiempo ahora y hoy. Así es. Y por ejemplo, Señor, que es el equivalente a Jesucristo, más Jesucristo, más Salvador, son 237. Sí. Sí, 237. Salvador, Sí. hay una pregunta que quiero rescatar y yo creo que podemos compartir con los hermanos algunas impresiones. ¿Cuál es el propósito de palabras repetidas? Pregunta Rodrigo Cuello. Entonces, creo que nos podemos dar un poco más de luz en para qué nos sirven estas cosas a nosotros. Bueno, mi respuesta sería que la repetición es necesaria para el aprendizaje y creo que ya lo hablamos en alguna ocasión en un programa, de que el presidente Nelson repite 3 o 4 temas con mucha frecuencia, pero es porque él lo considera importante o el Señor lo considera importante para nosotros en este tiempo y por lo tanto, pues relacionado totalmente con esos énfasis o con esos temas, van a aparecer las palabras, ¿no? Entonces, la importancia de analizar esto es precisamente a qué le está dando énfasis al presidente Nelson, si es que todavía no lo hemos captado, ¿no? O simplemente para contrastarlo, estos son los énfasis que nosotros detectamos, que es convenios, que es templo, que es el tiempo ahora de hacer cosas ahora. Aquí no lo está, esa percepción que ya teníamos y que hemos hablado en varios programas, aquí solamente con datos duros lo está comprobando. Yo quiero ser un poquito más, podríamos llamarle enfático, siendo elegante, pero un poquito más rudo. Porque miren, si ven el sueño de Leí, él le está gritando a sus hijos, ¿verdad? Que se agarren de la barra. Y desde ahí arriba donde él está junto al árbol, les está gritando. Para mí es la voz de alerta de un hombre que sabe que el tiempo se está acabando y los indicadores claves de la iglesia no muestran que estamos caminando en la dirección que él está gritando. Entonces, este diagrama nos enfatiza claramente que nos está gritando desde su posición de atalaya para que nos está diciendo, esto se está acabando, hermanos, hay que hacer esto. Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida, pensemos en Jesucristo, tengamos el Espíritu Santo, si no lo tenemos no podremos prevalecer. Entonces, la importancia de esta nube de palabras es para que veamos que el atalaya de Dios para nosotros nos está avisando. Tal cual, y justamente esa palabra se me vino a la mente, en un atalaya. Muchas veces él ha mencionado que estamos en una batalla espiritual y yo tuve la oportunidad de estar en la Marina y obviamente el presidente Nelson está actuando como el capitán Moroni, está izando la bandera del estandarte de la libertad y nos está diciendo, ahí vienen, levántense, ahí vienen, protejan a sus familias, prepárense. Y el hecho de que más de 80 veces haya una relación en cuanto al tiempo, a la hora y al hoy, no es una casualidad. Y como dice Víctor, debe darnos un mensaje claro, si es que hasta ahora no nos ha dado,
el mensaje sobre que ahora es el momento y hoy es el día en que debamos arrepentirnos y volver a la senda si es que no estamos caminando dentro de la senda. De acuerdo. Una segunda parte que ya no son palabras sueltas, sino frases más comunes, perdón, que se pueden componer de 2, 3 o hasta 4 o 5 palabras. Y aquí está, ¿no? Aquí también está la nube de palabras. Se fijan, la más grande que aparece es que Dios prevalezca, y lo recordaremos, ¿no? Hubo un discurso. Aquí a lo mejor esto nos puede destantear un poco, porque realmente esta frase de que Dios prevalezca aparece muchas veces, pero lo va a hacer en un solo discurso o si acaso en un segundo discurso del presidente Nelson. Y lo mismo con ímpetu espiritual, ¿se acuerdan? Son y vencer al mundo, ¿no? Son casi que hasta títulos de discurso, si no mal recuerdo, o muy relacionados con el título del discurso, pero mencionó mucho esa frase durante un discurso en particular. Pero hay muchas otras que mostramos aquí que sí aparecen en varios de los discursos, ¿no? Como en el templo, dispuestos a, la senda de los convenios, ahora es el momento, se necesita fe, por encima de, verdaderos discípulos, recogimiento de Israel, dediquen tiempo al Señor y otros, ¿no? Otros más que aparecen aquí. No sé si esto les sorprenda o ya esperaban más o menos que estas fueran las frases más comunes. Yo creo que si a alguien le ponemos esta nube de frases o la anterior nube de palabras, fácilmente lo relacionaría con presidente Nelson. ¿Qué opinan? Sí, sí, totalmente. La frase que Dios prevalezca, en primer término, es una alerta personalizada para cada uno de nosotros. Porque cómo está el que Dios prevalezca es como el antiguo Israel cuando estaba en sus batallas, ¿no? Si estaban obedeciendo los mandamientos, prevalecían en la batalla, y si no, perdían. Así que en esta época, bueno, les comento que donde me encuentran, la gente me pregunta, ¿cuándo es el fin, hermano Alvaradejo? Y entonces yo les contesto, el fin lo pone usted, porque usted puede estar ahorita llegando al fin y sin tener regreso, ¿verdad? Pero usted puede tener triunfo si le cambia, cámbienle, compañero, ¿verdad? Así que Dios prevalezca en esta batalla que tenemos contra el mal es la clave y me encanta que aparece ahí en las máquinas estas más inteligentes que yo. Y detrás de, Víctor, ¿sabe qué me llama la atención? Que detrás de la frase que Dios prevalezca está el ímpetu espiritual. Y yo creo que ha sido uno de los discursos que ha marcado la era del presidente Nelson, el ministerio, porque ese discurso ha sido utilizado en muchas reuniones, noches de hogar. De verdad que el tema del ímpetu es lo que de alguna otra manera va a hacer que Dios prevalezca. Oye, fíjate, y algo que me estaba fijando y no lo había visto antes, si te fijas solamente en los términos más grandes, que son los que están de color azul, yendo de arriba hacia abajo, hasta parecería que es parte de un párrafo, ¿no? Sí. Dispuestos a, en el templo, vencer al mundo, ímpetu espiritual, que Dios prevalezca, la senda de los convenios. Están totalmente relacionados, aun cuando vienen de diferentes discursos. Esos 5 o 6 frases están totalmente relacionadas y nos dan todo un contexto. Parece un quiasmos. Sí. Sí. Y parece un caminito, unas escaleras, ¿no? Exacto. Tal cual, sí, tal cual. Pues y la frecuencia de estas frases, aquí pues obviamente lo vemos de manera gráfica, pero esta es la frecuencia, ¿no? Que Dios prevalezca, la ha utilizado 16 veces, ímpetu espiritual 12, vencer al mundo 10, la senda de los convenios 10, en el templo 10, dispuestos a 10, y de ahí para abajo, ¿no? Aquí yo traté de hacer una agrupación, así como la que estuvimos haciendo hace un momento en tiempo real de las palabras. Yo traté de hacer una asociación, una relación de frases en estas tablas. Si se fijan, la senda de los convenios, que está aquí como en un color naranja más o menos, aparece 10 veces, pero yo relacioné mucho la senda de los convenios con verdaderos discípulos, que aparece con 6 menciones, y con leyes mayores, que aparece en la tabla de la derecha con 3 menciones. Por otro lado, lo que está en amarillo, en el templo, aparece 10 veces. Más abajo en esa misma tabla, bendiciones del templo, también aparece allí.
y en la segunda tabla asistir al templo casi hasta abajo. Entonces, totalmente relacionados esos términos. También se necesita fe, tiene 6 menciones, aquí más o menos a la mitad de la primera tabla. Aumentar su fe, un poco más abajo con 4 menciones, y acoger el futuro con fe. Entonces, hay 3 frases que se han repetido y que están totalmente relacionadas con la fe, con aumentar nuestra fe, y lo que viene en el futuro, recibirlo con fe. Esas son más o menos las conclusiones que saco de estas frases. No sé si quieran agregar algo. Ahí va, ahí tenemos tarea, ya lo hemos hecho, ya lo hemos analizado, pero creo que vale la pena volver a ver esos discursos, los 3 iniciales, que Dios prevalezca, el del ímpetu espiritual y el de vencer el mundo y hallar descanso. Sí. Esos 3 discursos me parece que debemos voltear a verlos y releerlos y quizás volver a analizarlos, y creo que podemos encontrar ya con esta perspectiva que ahora nos brindas, Víctor, que no lo teníamos tan claro, ¿sí? Aunque son palabras que desde luego vienen a nuestra memoria, no lo teníamos tan claro. Ahora, este análisis que acabas de hacer es maravilloso. Creo que debemos de voltear a ver esos 3 discursos de entrada para ver qué más podemos hallar, que hayamos pasado inadvertido y que pueda ser de utilidad para nosotros en preparación para el momento en el que estamos, ¿no? El momento histórico en el que estamos. ¿Qué piensan? Sabe que me llama mucho la atención esos 3 mensajes, porque hay uno de los mensajes que a mí me encanta, uno de los que más he leído, es el del ímpetu espiritual, en donde el presidente Nelson tuvo este sueño, donde una mujer le preguntaba por la senda de los convenios, específicamente. Y yo creo que lo que ha traído Víctor, que es una sorpresa, porque no sabía que Víctor iba a presentar esto, y es una grata sorpresa, Víctor, porque nos ayuda a nosotros como miembros de la iglesia a poder tener claro qué debo enseñarle y saludos a Antonio, qué debo enseñarle a mi familia, qué debo enseñarle a mi quórum, en qué debemos enfocarnos como estaca, como barrio. Entonces creo que para los líderes y para la membresía en general, este análisis que ha traído Víctor debe ser de gran ayuda para saber qué nos está tratando de decir, como dice el hermano Baradejo, si es que hasta ahora no lo hemos descifrado, el mensaje del presidente Nelson. Así es. Muy bien, pues Víctor, excelente análisis, gracias por la información y verdaderamente nos ha sorprendido hoy. Hoy te llevas las palmas del público. Gracias. De hecho, hace tiempo que quería hacerlo, ¿no? Y te lo había comentado, Salvador. Y lo mismo quiero hacer con el resto de los 14 apóstoles o con los otros 14 apóstoles. Quiero hacer un trabajo similar. Porque si bien el presidente Nelson posee todas las llaves del sacerdocio y está aquí para eso, hay otros 14 testigos especiales de Jesucristo que creo que también vale la pena analizar sus palabras. Víctor, y bueno, ahí podríamos ver, Salvador, disculpa, si el presidente Nelson está diciendo algo, hay que ver qué están diciendo el resto de los apóstoles, a ver si están diciendo lo mismo. Luego hacer algunos cruces entre ellos. Cruces, excelente, me encanta. Yo hice un cruce con respecto a la segunda venida y hay sorpresas por ese lado. De verdad que es increíble las cosas que se consiguen, pero hay que ver en cuanto al tiempo, en cuanto al que Dios prevalezca, los convenios. Entonces, me parece increíble esa idea. De hecho, es algo que hemos mencionado aquí en cuanto a que el énfasis que están haciendo no solamente los otros 14, sino también todas las autoridades generales en los discursos de conferencia general, es que están haciendo énfasis o están abriendo o están desarrollando los temas principales que el presidente Nelson pone sobre la mesa. Ellos